por su intervención. Corresponde el turno ahora al profesor Ramón Rivero Blanco, a quien damos la bienvenida a esta cátedra, aspirando que sea una larga presencia, porque aquí se sabe cuándo se entra, pero no cuándo se sale. Aquí sí es verdad. Bueno, muchas gracias, profesor Blanco Muñoz. Realmente me sorprendió cuando me hizo esta invitación. El profesor ha fracasado parcialmente conmigo porque él ha tratado de pasarme de ser pospositivista a ser una persona más creativa, pero a mí me gustan los números. Y entonces, bueno, él y yo tenemos muchas cosas en común, considero yo. Yo le tengo muchísimo aprecio, cariño y admiración. Pero tenemos una en especial, que es el presidente Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué lo digo? Yo tuve el privilegio de a los 27 años asumir la jefatura de la escolta civil del presidente Pérez en el año 89. Yo venía de trabajar con él ya como asesor de seguridad de la escolta de él cuando era expresidente y senador vitalicio, en un momento dado que falló el jefe de la escolta que estaba en ese momento, cuando él todavía no pensaba ni siquiera lanzarse en la campaña públicamente, pues claro que lo pensaba, pero no públicamente. Y entonces falló ese señor, no cumplió una orden X y entonces me sorprendió la prensa informándome a mí que me habían designado el jefe de la seguridad del presidente. Y lo supe por la prensa. Ni siquiera me lo dijo él. Después yo verifiqué y me dijo, bueno, sí, bueno, entendido. Entonces, les voy a contar un poquito lo que era la seguridad presidencial en esa época, que es muy sencillo, no era nada del otro mundo. Estaba la escolta civil, que era autónoma y dependía de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, era un cuerpo élite relativamente pequeño, no llegábamos a 100 personas, y estaba la Casa Militar, que tenía el Regimiento de Guardia de Honor. El Regimiento de Guardia de Honor en aquella época, aunque en nuestras estructuras militares los regimientos no existen, pero el regimiento es un nombre que se le da a una brigada chucuta, pues es una unidad que es semejante a una brigada porque tiene varios batallones, pero no llega a brigada. Y en esa época, yo creo que, según me acuerdo, el regimiento Guardia de Honor no llegaba a 800 personas, quizás en algún momento 1200, pues, pero no estaba entre esos números. Y como no era brigada, la comandaba un coronel en esa época. Con esto es para darle sencillamente una dimensión. La Guardia de Honor se encargaba de la seguridad perimetral del presidente, de la seguridad protocolar. Ellos manejaban de alguna forma todo lo que tenía que ver con la seguridad de instalaciones, y nosotros nos encargábamos del anillo interno del presidente, ¿ok? Del anillo cercano. Éramos 3 grupos de escolta, de guardia, 24 por 48, yo era el jefe de los grupos. Teníamos unidades tecnológicas como detección de explosivos, detección de señales no permitidas, pues el que estaba intentando grabar o poner micrófonos en un sitio donde iba a estar el presidente. Todas esas eran misiones de nosotros. Inclusive nosotros introdujimos en esa época el concepto de francotiradores, porque la Casa Militar no tenía francotiradores, y fueron de mucha utilidad en la situación del Caracazo.
en la cual me estaba acordando que los muertos oficiales fueron 276, los oficiales. Hay gente que hablaba de casi 400 y hay gente que llegaba a los 2.000, 3.000 muertos. Entonces, lo que les quiero dar es ese dato para que lo tengan en contraposición de lo que pasó ahora. Por otro lado, tuve la experiencia, y yo creo que por eso también el profesor Agustín me invitó, de lidiar con la seguridad cubana, porque Fidel vino en la toma de posesión del presidente Pérez, y a mí me tocó toda la coordinación con ellos, que realmente para mí eso fue la experiencia de mi vida, ese fue mi doctorado, mi postdoctorado, no solo con los cubanos, sino toda esa experiencia que tuve en esa época. Ellos mandaron un contingente impresionante. Les voy a hablar más o menos de números que yo me acuerde. Primero enviaron una avanzada de unas 15 personas. Esa avanzada, la misión que tenía era muy interesante. Primero, determinar el estado y utilidad de las clínicas que teníamos aquí a disposición para ellos, de si teníamos vehículos blindados que fueran de su agrado a nivel técnico y operativo. Y otra cosa muy interesante, ellos trajeron expedientes de todos los cubanos incómodos que querían interrogar aquí en Venezuela, de personas que eran anticastristas, y entonces es una costumbre en los servicios de seguridad presidenciales entrevistar personas que no son afectas al principal que uno custodia antes de que se apersonen, pues, y decirles, mire, nosotros vamos a estar por aquí, sabemos quién es, quédese tranquilo en su casa, etc. Y bueno, ellos conocían personas que nosotros no teníamos idea que existían aquí en Venezuela. Y eso también fue un factor de aprendizaje. Después vino el operativo, el gran operativo. Esto se los estoy contando para que entiendan cómo era la seguridad cubana que yo vi en esa época. Vinieron en grandes aviones rusos, en Ilyushins, y la comitiva de Fidel fue alrededor de 400 personas, de las cuales había personal médico, más o menos 15 especialistas en temas médicos. Pero oigan esto, en ese recorrido que hicimos en la avanzada, a ellos no les gustaron las condiciones de nuestras clínicas. Fueron a Clínicas Caracas, fueron a la Clínica Ávila. Ellos no consideraron que eso reunía los requisitos que ellos necesitaban. Entonces, en esa época estaba terminado el Eurobuilding, pero no estaba siendo ocupado. Entonces ellos decidieron hacer sus quirófanos en el Eurobuilding. ¿Para qué? Para ellos controlar el agua, para controlar el oxígeno, para controlar inclusive a otro nivel los alimentos, la cocina, porque trajeron todo. Ellos eran autocontenidos, pues ellos no necesitaban nada de nadie, y eso es lógico porque esa es la paranoia llevada al máximo nivel, pues. O sea, nosotros no necesitamos de nadie para proveer de seguridad a nuestro principal. Había otro detalle, que era los vehículos blindados tampoco les gustaron, y entonces ellos trajeron un par de Mercedes-Benz que construyeron, que obviamente los construyeron en Alemania, pero los blindaron en Alemania también, en la fábrica de Mercedes-Benz. Y las 24 por 7 horas de la semana habían agentes de la seguridad cubana al lado del Mercedes-Benz. O sea, que ahí no pusieron un tornillo que no fuera necesario. Entonces, para que vean el nivel de seguridad que ellos usaban. Aparte de eso, nosotros teníamos unos detectores explosivos que eran electrónicos, olían, tú sabes, iones que desprendían las sustancias explosivas.
pero ellos no, ellos usaban perros cocker ingleses que hablaban ruso, que solo recibían órdenes en ruso. Ok, entonces todo esto es para darle un paseo por la seguridad presidencial del año 89-90. Ok, bueno. Armas trajeron en esa época unos fusiles Kalashnikov que eran pequeños, que se usaban por las tropas élite rusas, paracaidistas, tanquistas, les decían Krinkov. Pero también trajeron, pues, acuérdense que los cubanos también le ponían nombre a todo, y entonces le pusieron a unas subametralladoras que trajeron, que eran delgadísimas, a mí me impresionaron, les pusieron el nombre de polacas, porque eran hechas en Polonia. Pero eso sí, trajeron las pistolas más modernas que habían en ese momento en el mundo, y que de seguridad venezolana, el único que tenía esa pistola era yo, pero ellas todos la usaban, que era la pistola Glock en ese momento, que acababa de salir en el mercado. Y entonces, en mi curiosidad, y esto es a título de anécdota, yo les pregunté, bueno, ¿y qué munición usan? Si están utilizando esas pistolas. Y entonces me dieron un proyectil. Y entonces yo agarré el proyectil en la mano y lo sentí muy pesado. O sea, más pesado que un proyectil normal de 9 milímetros. Y entonces me lo llevé para la casa, lo desarmé con un martillo inercial, y resulta que ellos habían recargado esa munición con 2 proyectiles adentro. O sea que cada vez que disparaban, ellos disparaban como una escopeta 3 en boca, pues 2 proyectiles al mismo tiempo. Entonces todas esas cosas me parecieron muy interesantes. Que por cierto, yo le pedí unas muestras de los fusiles y las ametralladoras a Fidel, al comandante, en algún momento, porque así somos los apasionados de este tema, que nos atrevemos a cualquier cosa. Entonces él me lo mandó a dar con Abrantes, que fusilaría unos meses después por narcotráfico. Pero Abrantes me trajo unos aparatos esos nuevos de paquete para nuestro estudio y tal. Bueno, traigo esto como anécdota. Este era el distintivo de seguridad de la seguridad cubana que usaban en ese momento. O sea, los escoltas de Fidel usaban esto. Usaban este azul y uno rojo también. Entonces, bueno, con eso les estoy contando más o menos lo de esa época. Otro detalle, otra anécdota, es que a mí me tocó, por esa circunstancia, enviar los 2 primeros cadáveres cubanos repatriados legalmente, que uno de ellos fue muerto en combate con tropas venezolanas, porque hubo otro muerto que fue el del avión en la visita de Fidel, pero eso fue un muerto de ellos, eso no fue de Venezuela. Entonces Fidel cuando llegó, lo primero que hizo fue pedirle al presidente Pérez, delante de mí, sus muertos de Machurucuto. Y entonces eso me pareció bien interesante, pues, porque fíjate, después de tantos años, lo primero que él quería era recuperar sus cadáveres. Y bueno, efectivamente el presidente, por supuesto, me ordenó a mí que lo buscara, lo buscamos, conseguimos 2 de los cadáveres, como le conté ya previamente a Agustín. El tercero no lo conseguimos porque se ahorcó en el CIFA y nadie me supo decir dónde estaba ese cuerpo. Pero los 2 que estaban en Machurucuto sí los conseguí y se los di a la embajada cubana y bueno, lo agradecieron muchísimo. Entonces eso les cuento para que tengan esos 2 elementos del año 89. Y si nos venimos para acá antes de enero, entre el 2015 y el 2025, les puedo decir que hubo muchos cambios. Uno de ellos fue la tecnología. Hoy, en aquella época no teníamos celulares, la tecnología era muy primitiva. Hoy en día la tecnología dio un salto cuántico y no es comparable con lo que había en ese momento. Pero por yo les expliqué lo de la brigada y el regimiento, porque ahorita lo que es la Casa Militar, el Regimiento de Protección Presidencial,
Según la información que he obtenido en prensa, porque eso es muy opaco, eso es una caja negra que uno no sabe qué hay ahí, pero hay revistas como internacionales como Infodefensa que reportan todo lo que aparece en la Gaceta Oficial, donde incorporan batallones, incorporan brigadas. Bueno, hoy en día tienen 4 brigadas, ¿ok? O sea que deben tener 4 generales, al menos 4 generales de brigada al mando de esas brigadas, no como aquella época era un solo coronel. Entonces, en aquella época les dije que había más o menos 800 personas, hoy hablan de que son alrededor de 4.000. Entonces, eso es para ponerlos en contexto. Lo que hablaba... Ah, bueno, tú sabes que hubo más muertos en el 11 de noviembre. Hubo muchos más muertos. Yo tengo anotado por aquí entre 171, que son las cifras oficiales, y 300. Entonces sí hemos sido... No, de noviembre. De noviembre el golpe de Gruber a Odremán y la aviación. El 27 de noviembre, perdón. Estoy confundiéndolo con el 11 de abril. Tienes razón. Entonces, bueno, todo esto se lo cuento para decirle que la seguridad presidencial, como decía bien Agustín, tiene varios elementos que tienen que considerarse. Uno de ellos es el personal, que el personal sea idóneo, entrenado, etcétera. La inteligencia, como bien decía él, las operaciones y la logística. Pero la inteligencia juega el papel más importante. La inteligencia, yo diría que si uno no tiene una buena información de lo que está pasando, uno fracasó en la misión. ¿Ok? Entonces, es difícil decir qué pasó el 3 de enero. Como planteaba la profesora, ¿hubo negociación o fue fuerza militar bruta? ¿Ok? Bueno, yo les puedo decir que yo he estudiado por pasión y por curiosidad el poderío militar de países como Estados Unidos, como Rusia, como China, como Israel. Y definitivamente yo diría que ningún país del mundo hubiera podido oponerse con 20 brigadas a la fuerza que ellos emplearon en ese ataque, porque ellos, además de fuerza bruta, de aviones, de helicópteros, de armamento, todos esos elementos humanos y tecnológicos están comunicados entre sí y utilizan inteligencia artificial, pero no la que usamos nosotros en Gemini. Es inteligencia avanzada. Entonces, no hay forma, de verdad, en mi opinión humilde, de repente estoy hablando pendejadas, pero les doy un ejemplo que pasó un poquito antes. Ellos atacaron Irán impunemente. Irán tiene sistemas de misiles más avanzados que los de nosotros. Nosotros tenemos ese 300, Irán tiene ese 400. Y el cielo, mientras duró ese ataque, fue de Israel y de Estados Unidos. Entonces yo no estoy haciendo una loa ni a Israel ni a Estados Unidos. Yo lo que estoy diciendo es que la tecnología que usan es abrumadora. Y no importa los inventos que tenga China, los inventos que tenga Rusia, no pueden con ellos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la industria militar americana, que además le da ganancias a medio mundo, ¿ok? Es abrumadora. Entonces, pero yo no dudo que, acuérdense de los elementos que se necesitan para cualquier operación de este tipo, también hayan tenido una inteligencia abrumadora. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esta Guardia Presidencial moderna y la que yo dirigí? Bueno, a nivel civil, porque había otro componente militar. Que aquí el componente de nosotros, el que era la escolta civil de la época, en este caso
por las evidencias, por las cajitas, por lo que salió, por la foto, no pertenecía a Venezuela, era cubana. ¿Entienden? Entonces eso es significativo. Para mí eso es significativo. Eso soy como si me hubieran dicho a mí, bueno, tú no puedes ser jefe civil, porque el jefe de escolta civil, porque va a venir un contingente cubano que te va a reemplazar. Aunque siempre hemos estado muy cerca de Cuba, porque en aquella época había un cubano que era comisionado de seguridad del presidente Pérez, que era Orlando García, el de las navajitas, el de Gardenia Martínez. Sí. Pero él era un comisionado de seguridad, pues. O sea, él no se metía con mi trabajo. Él fue la causa de que yo renunciara al final. Yo no lo soporté más. Y yo renuncié 7 meses antes del 4 de febrero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya lo sabíamos. El general Jiménez Gainza, que era el director de ICIP, Peñalosa, que era el comandante del ejército, y yo, que era jefe de escolta civil, ya teníamos informes que venían también de la DICIP y del DIN en esa época, diciéndonos lo que venía. Y el presidente Pérez sencillamente no nos escuchó. A nadie. ¿Ok? Porque a mí no me tumba nadie. Esa era la actitud de él. Y entonces, yo decidí renunciar, ellos renunciaron también. Yo siempre reflexiono que yo no debí renunciar. Yo debí esperar que me votara el presidente, porque al general Jiménez Gainza le ofreció un consulado en Aruba. Y a mí no me lo ofrecieron porque yo renuncié. Pero entonces eso me dio experiencia, pues yo era un muchacho y entonces ya no vuelvo a renunciar. Espero que me voten y que me voten bien. Pero entonces eso más o menos fue lo que pasó. Qué historia, amiga. 7 meses antes del golpe yo me fui y yo vi suceder el golpe. Yo me autoexilé en aquella época para Estados Unidos porque me convertí en un enemigo del presidente Pérez. O sea, por haberme ido, ¿no? Por haber renunciado. Claro, él no me atacó directamente, pero él ordenó a la DICIP que hostigaran a las personas que trabajaron conmigo. Y entonces, bueno, yo me fui, hostigaron a las personas, no les pudieron hacer mayor cosa y, bueno, dejaron el hostigamiento. Pero después, en la comisión Carneiro, ¿ustedes se acuerdan de Osmeiro Carneiro? Algo. Bueno, a mí me citaron a la comisión Carneiro por las razones que yo renuncié. Y entonces me llamó el director de la DICIP directamente a Miami. Era un general del ejército que sustituyó a Jiménez Gainza, Heinz Purua. Y Heinz Purua me recomendó que no fuera a la interpelación. Y entonces yo le dije, a sus órdenes, general, yo no voy para esa interpelación, olvídese. Y de hecho salió en la prensa que yo no iba para la interpelación. Y me aparecí en Venezuela el día de la interpelación, le toqué a la oficina del MAS. Y mire, yo soy Ramón Rivero, vengo a la interpelación. Ah, pero usted no había dicho que no venía. No, pero aquí estoy. Entonces eso me sirvió de muchas cosas. Eso me sirvió, por ejemplo, para que cuando me preguntaran, ¿quiere que sea pública o privada? No, quiero que sea pública, pero claro, los periodistas no fueron. Entonces, ¿entiendes? Entonces, No les avisaron nunca. así es. Entonces, ¿es verdad que usted le dio el informe sobre el triple cedulado al presidente? Entonces, es verdad. Y entonces me dice el del MIN, habla claro. Ugarte Breslau, ¿no? Sí, Ugarte Breslau, me dice el del MIN, entonces usted está diciendo que el presidente es un mentiroso, porque él dice que no sabe nada de ese informe. Y entonces le dije, habla claro, le dije, mire, el que está diciendo que el presidente es un mentiroso es usted. Yo dije que le entregué el informe, yo no sé si lo leyó. Mentira, yo sabía que lo había leído, claro. Pero bueno, así es la historia. Entonces, el factor de inteligencia es importantísimo. Entonces, aquí puede haber habido, en mi opinión, una mezcla de todas las anteriores. ¿Ok? Ellos tenían penetrado
hasta los tuétanos lo que estaba pasando ahí, pero aparte de eso, la incapacidad. Es que yo lo veo clarito, porque inclusive yo he oído rumores sobre eso, que no puedo probar, pero yo he oído rumores de que esta gente dejó de pagarle a los rusos todo lo que era el mantenimiento de los sistemas. ¿Y ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que eso es posible? Yo también, yo sí lo creo. ¿Entiendes? A los chinos igual. Bueno, y los chinos, ¿ustedes creen por qué están cobrando o están pagando ese petróleo tan barato? Porque tienen deudas inconmensurables que no ha pagado el gobierno. Entonces es una suma de todas las anteriores. Es incapacidad, es dosificación de la inteligencia, porque quizás la inteligencia existe, pero quizás, mira, eso es imposible que suceda. Pero ¿y el factor Trump? Porque eso es lo que le da posibilidad a todo este asunto. Pero no hagas caso, los Estados Unidos no han hecho eso en años. ¿Entiendes? Entonces también una subestimación, es una mezcla de la quinta esencia del venezolano. No le pares a eso. Deja eso así, tú sabes cómo es este país. Esas son las frases que usa un sociólogo primo mío para definir al venezolano. Pero es que están poniendo los barcos enfrente de Venezuela. No le pares. Eso no van a hacer nada. Eso es para amedrentar. Deja eso así. Y entonces todos bajaron la guardia y pasó lo que pasó. ¿Entiendes? Ellos tienen un sistema brutal, efectivo, que han probado 1000 veces y nosotros no. Nosotros no tenemos ese entrenamiento. Quizás nuestro último entrenamiento militar fue la guerra subversiva, pero eso pasó ya hace cuánto tiempo. ¿Entiendes? Todos esos militares además sufrieron a Rafael Caldera. ¿Por qué digo yo eso? Porque Rafael Caldera inventó lo del plan Andrés Bello. Entonces, sacó a los militares de los cuarteles y del entrenamiento con armas y los puso a hacerse abogados, ingenieros, médicos, y entonces ellos estaban más pendientes de qué voy a estudiar yo para cuando me retire o cuando me voten, sobrevivir. Entonces nuestros militares dejaron de ser militares también. Entonces es una mezcla. O sea, ahorita usted habla con cualquier oficial y son doctores, postdoctores, en ciencias ocultas, perversas, lo que usted quiera. Pero no militares. ¿Entiendes? Pero no son militares. Entonces, y lo dice un hijo y nieto de militares. Mi papá fue marino de guerra. Claro, la carrera de él estuvo entre el 29 y el 61. Era otro tipo de gente. Y mi abuelo estuvo entre 1887 y 1926. Ese sí vio más guerra. Pero es lo que les digo, pues el libro, hay que leerse el libro que se llama La incompetencia militar. Ese es un libro muy famoso. La incompetencia militar. No, la competencia no. La incompetencia militar. Pero entonces es una mezcla, Agustín, de todos esos elementos. O sea, ¿por qué no funcionaron las baterías antiaéreas? Porque no funcionaron, porque no estaban funcionando, porque tenían años quizás que no funcionaban. ¿Entiendes? Eso es una especulación de mi parte basada en mi conocimiento del venezolano. ¿Entiendes? ¿Y qué fue lo primero que ellos destruyeron? Las defensas antiaéreas de los sitios que iban a tener injerencia con el plan que ellos ejecutaron. Entonces, que Dios nos agarre confesado, porque no tenemos manera de defendernos. Eso sí, para la represión sí, que es diferente. Pero para esto, no. Para este enemigo, no. Yo no creo que ningún país del mundo se haya podido defender de un ataque de esa magnitud. Yo no lo creo. O sea, yo no creo que ni Inglaterra hubiera podido defender a su presidente o a su primer ministro de un ataque semejante. Porque estás empleando a una fuerza que es para proteger a un presidente contra un ejército
todopoderoso que dispone de portaaviones, de aviones, de helicópteros, de perturbadores de señal, de generadores de ruido, porque esas armas sónicas son más viejas que el carrizo, eso se sabe en Vietnam, eso no es nuevo, ¿entiendes? Es un arma que te aturde y te priva de los sentidos, entonces eso no es, no vimos realmente nada nuevo, sino una tecnología llevada al extremo. Eso es lo que yo les puedo aportar. Muy bien. Porque de la parte política ya Agustín y las doctoras nos hablaron bastante. Bien.